Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 8, versículo 47. San Juan capítulo 8, versículo 47. La palabra de Dios dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su compañía bendita. En esta hora, Padre, agradecemos por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Damos gracias y agradecemos también por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Gracias, Dios, por todos y cada uno de ellos y ellas. En esta hora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que cada persona presente, cada persona que escucha o cada persona que sigue esta programación pueda tener una relación íntima y estrecha con usted. Que todo ruido se quite de nuestra mente y el Espíritu Santo pueda depositar su palabra en lo más profundo de nuestra mente. Nos entregamos en su mano santa, querido Dios. Diríjanos y háblenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana, se puede sentar, durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Específicamente estamos trabajando con Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, versículo 9, etcétera, donde aparece la frase la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estamos tratando de presentar de una manera clara qué significa y qué valor tiene la frase el testimonio de Jesucristo. Vimos en la Biblia que el testimonio de Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento y lo presentan los evangelistas y los escritores del Nuevo Testamento. El testimonio de Jesucristo, las evidencias acerca de Jesucristo, las pruebas de Jesucristo, el valor, la vida y la obra de Jesucristo. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, cuando estudiamos el testimonio de Jesucristo, vemos cómo Jesús enfatizaba la Biblia. Número 1, en su obediencia moral al mismo diablo, como veremos en algún momento de la semana, le dijo, escrito está. Número 2, en su trabajo diario, en su misión oficial, presentó todo claramente en la palabra de Dios. Y número 3, cuando tenía debates con escribas y fariseos, siempre refería todo a la Biblia. Para Jesucristo, la Biblia era la última palabra, las Escrituras. ¿Cómo está escrito en las Escrituras? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué tú lees en las Escrituras? Si el Señor Jesús, siendo Emmanuel, Dios con nosotros, se enfocó en la Biblia, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Por eso, en el capítulo 8, versículo 47, Él hace una declaración fuerte, una declaración que tiene mucho valor para nosotros, y vamos a tomar un verbo que aparece en esa declaración para trabajar hoy y posiblemente algunos días de la semana. Capítulo 8, versículo 47 dice Jesús, el que es de Dios, ¿qué cosa hace? Las palabras de Dios, ¿qué dice Él? Oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto le dice a los escribas y los fariseos, no las oís vosotros porque no sois de Dios. Y si una persona no es de Dios, ¿de quién es entonces? Qué bueno que no respondieron nada. Si no es de Dios, hay que ver de quién sea. El interés nuestro en esta semana es hablar de Apocalipsis, un refugio para la familia. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, cuando entiende la apocalíptica bíblica, descubre que Dios es el refugio para la familia. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El verbo oír tiene una significación muy profunda. Recuerde que el Señor Jesús fue judío.
El Señor Jesús vino de la mentalidad judía. El Señor Jesús hablaba arameo, hablaba hebreo. El Señor Jesús dijo sus palabras en hebreo y en arameo y se escribieron en griego. Pero el trasfondo de estas palabras griegas es un trasfondo hebreo, un trasfondo judío. Y si queremos encontrarle el sentido, el sabor, el sazón a las palabras, debemos ir a su idioma original o a la fuente misma donde nace el pensamiento o nace la palabra. Mire usted lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo número 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Recuerde, estamos hablando del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, en la sección que tiene que ver con el prólogo, dice el versículo 3. ¿Cómo dice? Bienaventurado el que lee, ¿y ahora qué dice? Y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿y qué más? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿cómo? Cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Por qué los que leen, los que oyen y guardan son bienaventurados? ¿Cuál es el pensamiento que está detrás de la palabra bienaventurado? ¿Cuál es el valor de la palabra bienaventurado? ¿Qué significa en hebreo bienaventurado? ¿Qué significa en griego bienaventurado? ¿Por qué en el Antiguo Testamento se usa tanto la palabra bienaventurado? ¿Por qué Cristo comienza el Sermón del Monte con la palabra bienaventurado? ¿Por qué comienza el Apocalipsis con la palabra bienaventurado? ¿Por qué bienaventurado aparece 7 veces en el Apocalipsis? No hay casualidad en la Biblia, hay causalidad. Cuando leemos la Biblia tenemos que entender qué es lo que Dios dice, qué es lo que quiere decir y cómo se aprende lo que quiere decir. Necesitamos envolvernos en la Biblia y solo la Biblia para entender el pensamiento de Dios. ¿Por qué Apocalipsis repite 7 veces bienaventurado? ¿Por qué Mateo repite 9 veces en el Sermón del Monte bienaventurado? ¿Y por qué se repite tantas veces en el Antiguo Testamento bienaventurado? Una pregunta. ¿Es interesante la pregunta que estamos haciendo, sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues sí. ¿Le gustaría saber la respuesta a usted? ¿Seguro que le gustaría? ¿A cuánto le gustaría saber la respuesta? Levante la mano sin ningún temor. Eso me ayuda, eso me motiva también. Empecemos en el Antiguo Testamento. Recuerde que lo que nos interesa es estudiar la palabra oye. San Juan capítulo 8, 47. Los que oyen la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Oyen. ¿Qué significa oyen? Allá es que debemos llegar, pero necesitamos llegar allá a partir de la puerta de bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan? ¿Qué significa eso? Comencemos con la palabra bienaventurado. Yo no tengo prisa, pero nos gustaría esta noche por lo menos ver lo que significa en el Antiguo Testamento. Recuerde que el libro de Apocalipsis se escribió en griego, pero con una mentalidad hebrea. Quien escribe en un idioma, pero está pensando en otro idioma. Escribe en un idioma, pero está pensando con otra cultura distinta a ese idioma. Necesitamos entonces, para entender el sentido del escritor, ver no solo la palabra en griego, como la veremos en algún momento, pero sí la palabra en hebreo, que es el sentido que le da el autor del libro. Y es interesante cuando usted descubre el valor de la palabra, el sentido de la palabra, el significado de la palabra. Cuando usted lee la Biblia, una sola palabra puede tener 7 significados distintos. Sin embargo, hay 3 fundamentales que debe tomar en cuenta. Ponga cuidado. Hay un significado que se llama etimológico. Tiene que ver con la raíz de la palabra. ¿De dónde viene esa palabra? Número 2. Hay un significado que se le llama significado semántico. Tiene que ver con la definición de la palabra. Pero hay un tercer significado que tiene que ver con la aplicación de la palabra. Un significado ponderativo. ¿Cómo se usa en este caso esa palabra? ¿Qué valor tiene y cómo se aplica? Nos interesa sobremanera entender esta palabra en hebreo y en griego para que usted decida si quiere ser un bienaventurado o no. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría ser un bienaventurado delante de Dios? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo estoy oyendo que sí. ¿Sí o no?
Amén, amén. Alabado sea Dios. Vamos al Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 16, versículo 20, y entendamos el significado y el valor de esta palabra. Ponga cuidado, porque en la medida que uno atiende y comprende la palabra de Dios, comprende, entiende y conoce mejor a Dios. En el libro de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, Dios dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Y dice Dios, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago justicia, misericordia en la tierra, y dice juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mi pregunta, ¿quiere Dios que le conozcamos, sí o no? ¿Sí o no? Ahora entendamos qué significa la palabra bienaventurado. La idea de bienaventurado en el Antiguo Testamento tiene que ver con una persona que es bendecida por Dios, bendecida de Dios, afortunada, feliz, pero la clave está en alguien que recibe de un superior una bendición que se traduce en sinónimo de felicidad, de superación, de gozo, de alegría, de paz, de protección. El bendecido, el bienaventurado, es un objeto del amor de Dios, objeto del cuidado de Dios, objeto de la manifestación de la justicia de Dios en su favor. Es objeto del trabajo de Dios en beneficio de su persona. Las personas bienaventuradas son favorecidos de Dios, son dichosos delante de Dios, son personas distintas a las demás porque son objeto del amor, del cuidado y la protección de Dios. ¿Le gustaría que eso pase en su vida a usted, sí o no? ¿Necesitamos que Dios nos proteja, sí o no? El término comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos, bendecidos por un superior. En la mayoría de los pasajes, quien otorga el favor es Dios mismo. Capítulo 16, versículo 20 del libro de Proverbios. ¿Cómo dice Proverbios 16, 20? ¿Cómo dice? Proverbios capítulo 16, versículo 20. ¿Cómo dice la Biblia? Veamos la declaración bíblica a esta definición. Ponga cuidado. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Cómo dice? El entendido en la palabra, ¿qué dice ahora? Hallará el bien. ¿Y qué dice ahora? Y el que confía en Jehová, ¿cómo es? Bienaventurado. El entendido en la palabra, ¿qué cosa hallará? El bien. ¿Qué estamos estudiando? La palabra. ¿Qué estamos exaltando? La palabra. ¿En dónde nos estamos enfocando? En la palabra. El entendido en la palabra hallará el bien. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Y el que confía en Jehová, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa será? Bienaventurado. Bienaventurado, bendecido, afortunado, dichoso, feliz, protegido, prosperado. ¿Quiere usted que su familia sea bienaventurada, sí o no? ¿Cuántos quieren que su familia sea bienaventurada? Levanten la mano bien alto. Alabado sea Dios. Vamos a ver rapidito en el libro de Salmos algunas declaraciones que tienen que ver con esta palabra. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Recuerde, estamos usando un método que se llama bíblico gramático descriptivo. ¿Qué significa eso? Que utilizaremos la Biblia como la fuente, como la razón de ser. Vamos a presentar lo que Dios dice, lo que Dios enseña. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el versículo 1? Bienaventurado el varón, ¿qué cosa? Que no anduvo en consejo de malos, ¿qué más? Ni estuvo en camino de pecadores, ¿qué sigue diciendo? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿y qué sigue diciendo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Qué pasará con esa persona? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué se dice ahora? Que su hoja, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice la Biblia? Prosperará. ¿Quién está hablando? Dios en su palabra. ¿Miente Dios? No. La razón de nuestro fracaso, la razón de nuestra derrota, la razón de nuestra vida pobre, significa que nos hemos alejado de la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no?
Dios no miente, sus promesas son fieles y verdaderas. Y dice ahí, bienaventurado. Y hay una frase que me llama la atención a la mitad del versículo, y en su ley medita, como dice, de día y de noche. La palabra ley es la palabra Torah, las enseñanzas de Dios, las disposiciones de Dios, los conocimientos y las inteligencias de Dios. La persona que decide colocar la Biblia en su mente, la persona que decide vivir conforme al principio establecido en la Biblia, tiene la garantía y la seguridad de la persona del mismo Dios. Y no importa lo que haya que hacer, Dios será fiel a sus promesas. ¿Es así o no es así? Entonces, si usted quiere ser bienaventurado, aprenda a llenar su mente con la Biblia, a traer la Biblia a su casa, a su vida, a mirar cómo usted camina conforme a lo que la Biblia establece, porque entonces usted será un bienaventurado. ¿Cómo dice el último versículo, la parte final del versículo? Versículo 3, ¿cómo dice la parte final? Dice el versículo 3, y todo lo que hace, ¿qué cosa dice? Prosperará. ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? Entonces, ¿por qué tantos cristianos están fracasados y hechos leña? Explíqueme. ¿Miente Dios? No. El problema es que si usted no se acerca a la palabra, si no vive conforme a la palabra, si no se llena de la palabra, Dios no tiene compromiso con usted. Dios está comprometido con su palabra. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Recuerde la frase que decimos cada noche, Isaías 48, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Es Dios que está hablando. ¿Qué dice Josué capítulo 1 versículo 8? Nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién está hablando? Dios. Y todo lo que hace prosperará. Queridos padres, mamá y papá, ¿necesitamos volver a la Biblia nosotros, sí o no? ¿Necesitamos que Dios sea el dueño de nuestra vida y de nuestra familia? Le garantizo en el nombre del Señor Jesús que Dios siempre dice lo que quiere decir y establece sus promesas en su propia persona y garantiza el cumplimiento de su voluntad. No tiene nada que temer si usted se refugia bajo la sala de Dios Todopoderoso. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Veamos un poco más. Recuerde, estamos trabajando con la palabra bienaventurado y estamos presentando textos del Antiguo Testamento que nos dicen cómo conocer los perfiles, las características, los atributos de las personas que son bienaventuradas. Y recuerde que la Biblia es la palabra de Dios, no es un invento humano, es la palabra de Dios. Si usted le cree a Dios, Dios le honrará. Recuerde que repetimos hace unos días lo que dice Dios en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Cuando habla con el sumo sacerdote Elí, le dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Y entonces añade Dios, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y yo pregunto otra vez, ¿conoce usted o no conoce usted personas que dice que son cristianas y se le está llevando el demonio, están acabados? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces tienen que volverse a Dios, tienen que volver a la palabra, tienen que volver a reconciliarse con el Señor. En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 la Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no está estudiando la Biblia, perdone, usted no tiene fe bíblica. Necesita volver a la Biblia, llenarse de la Biblia. Y el Espíritu Santo produce la fe en usted. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, habla de los frutos del Espíritu. Y uno de esos frutos que produce el Espíritu se llama fe. Pero si no viene a la Biblia, si no se llena de la Biblia, si no se envuelve en la Biblia, usted no tendrá la fe bíblica. Jesucristo mismo, cuando vino a la tierra, siempre decía, escrito está. Si usted lee el libro de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, los evangelios, usted descubrirá que el Señor Jesús se repitió una y otra y otra y otra vez el Antiguo Testamento. Siempre hablaba con la palabra, siempre refería a la palabra, siempre se enfocaba en la palabra. Haga lo mismo. Sumérjase en la palabra de Dios.
Nuestro Dios es fiel y verdadero. Dios no miente. Mire qué cosa linda habla de los bienaventurados. Capítulo 32, versículo 1 y 2. Vamos rapidito. Capítulo 32, versículo 1 y 2. Y usted preguntará, oiga, pastor, ¿por qué menciona tanto la Biblia? ¿Por qué habla tanto la Biblia? ¿Qué le pasa? Bueno, entiendo que usted vino a escuchar lo que dice Dios, no lo que digo yo. Déjeme contarle esto porque por naturaleza casi todos los seres humanos somos chismosos, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Y si somos latinoamericanos, ay mamá, la cosa se pone buena. Estaba en una ciudad, en un país muy lejos de aquí. Al sur, casi prácticamente en cierta zona del mundo. El último país que está hacia el sur, después de ahí lo que queda es el Polo Sur. Y un día me invitaron a una comida, una comida, y yo voy muy ingenuo a mi comida. Una comida con varias entradas y como que algo me decía que algo no estaba bien. Ponga cuidado. Llego a la comida y cuando viene la primera entrada, bueno, pues nos hablamos en una sala, nos llevan a la mesa, nos sentamos en la mesa. Y se me eriza la piel, digo, aquí va a pasar algo, y aquí algo no está bien, aquí algo no está bien. Al frente de mí sientan a un señor y su esposa. Aquí se sienta otra persona, aquí estoy sentado yo, aquí está el pastor, aquí está la anfitriona de la casa y está el esposo de la señora a la cabecera de la mesa. La señora que está enfrente de mí, una muchacha como de 70 años, quiere bautizarse. Y al lado de ella está su esposo. Oiga, el lío que se va a armar aquí. Y entonces dice la señora, una señora muy fina, muy educada, muy todo, vamos a sentarnos a la mesa para comer. Y le dice la señora al caballero, mira fulano, tú que dijiste que quería ver al pastor, míralo ahí. Ahí lo tiene, pregúntale. Y dice él, óyeme una cosa fulana, parece que ya se conocían. Yo no vine aquí a pelear ni a discutir, yo vine a comer, tú nos invitaste a comer. Y ella con su vocecita suave y dulce como siempre, sí, claro, pero míralo ahí, pregúntale, míralo ahí. No sé cómo ustedes le llaman aquí en su país, en México, pero en mi país se le llama eso enchinchar. ¿Saben lo que es una chincha? ¿Saben lo que es una chincha? Cuando la silla tiene chincha, compadre, ¿quién se sienta? Y si la cama, ay mamá. Así que ella estaba asusando, estaba tratando de provocar un pleito. Y el hombre se calentó y parece que dijo, vamos a la arena. Yo estoy inocente, pero nunca dejo mi espada, por eso la puse aquí adentro. Porque a veces usted no tiene la Biblia en la mano. ¿Dónde debe tenerla? En la cabeza. Agarre su Biblia y métasela en la cabeza. Póngasela en la cabeza. Y donde quiera que lo tiren, usted va a decir, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la Biblia, ¿o no? Compadre, el tipo lanzó una pregunta caliente. En todos los países pasa igual, la gente chismosa se queda calladita. Ay, Señor. Ay, Señor. Pensé que iba a ser diferente. Me dice, le voy a hacer una pregunta, pero no me menciona la Biblia. Digo, empezamos mal. Yo estoy calladito, yo no he dicho ni media palabra. Así que respóndame usted, lo que piensa usted, lo que dice usted, lo que cree usted, pero no me menciona la Biblia. Y yo no he dicho nada, yo estoy callado. Y cuando él terminó, empezó a decir muchas cosas al mismo tiempo. Y yo dejé que hablara. Y cuando me dijo, ¿y qué usted tiene que decir ahora? Le dije, yo, absolutamente nada. Oye, entonces, si usted quiere le digo lo que dice Dios en su palabra. No. Digo, pues aquí terminó la conversación. Voy a caer yo en el terreno del demonio. Se equivocó. Que venga al terreno del Señor. Ahí sí hay pleito porque es la palabra de Dios. Y oiga el lío que se armó. En el Salmo 32, versículo 1 y 2, mire lo que dice. Dice la palabra de Dios, Salmo 32, versículo 1 y 2. Manténganse ahí que lo tengo agarrado por el cuello. Esténse ahí tranquilito. Salmo 32, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Cómo dice? Bienaventurado aquel, ¿qué cosa dice? Cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué más?
y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo, ¿qué cosa? Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pregunta, ¿perdona Dios al pecador, sí o no? ¿Sí o no? Así que el pecador perdonado es un bienaventurado, una persona favorecida de Dios, una persona a quien Dios bendice, una persona a quien Dios llena de su paz. La palabra justificación significa liberación de la culpa por el pecado, liberación del castigo por el pecado, significa perdón de los pecados, significa declarado justo. Las personas que son declaradas justas, las personas justificadas por la fe en Cristo Jesús son bienaventurados. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y entonces el hombre comenzó a atacar y yo calladito. Me dice, ¿usted no tiene nada que decir? Le dije, yo no tengo nada que decir. Y entonces mira a la señora que está manillando la cosa. Y le dije, sin embargo, la Biblia sí tiene mucho que decir. Así que le voy a responder con la Biblia. Y voy a poner esto claro, porque si usted tiene un maestro y usted está llamando que su maestro es Dios y no tiene nada que ver con la Biblia, entonces ya yo sé quién es el maestro suyo. Mamacita linda, compadre, la cosa se empezó a poner caliente. Le digo, así que escuche con cuidado. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios vino, Génesis capítulo 3, versículo 9, Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, versículo 10, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Pregunto, ¿dice eso la Biblia o no lo dice? Y escuche ahora. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieses? Y entonces le dije al caballero, ¿quién tentó a Adán y Eva? La serpiente, sí, el diablo. Número 1. ¿Quién es el maestro que le enseñó contrario a lo que Dios enseña? Y se me quedó mirando. Así que escuche ahora. Cuando usted rechaza la palabra de Dios, cae en otro terreno y con otro maestro. La palabra de Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Qué era lo que estaban oyendo Adán y Eva? La palabra, la voz de Dios. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Usted me está diciendo que no le cite la voz, la palabra de Dios. Por tanto, revise cuál es el maestro que usted tiene. Porque si el maestro que usted tiene le aleja de la palabra de Dios, entonces le está alejando del Dios verdadero. Si no tiene nada que ver con la Biblia, revise a quién usted le está sirviendo. Él no quería que la esposa se bautizara. Y ese día el Espíritu le dio tan fuerte que le dijo a la esposa, está bien, yo te llevo. El sábado por la mañana la trajo a la iglesia, se quedó afuera. La señora entró y se bautizó. Mi pregunta, ¿tiene valor la palabra de Dios? A ver, ¿sí o no? Le garantizo en el nombre de Jesucristo que si usted decide llenarse de la palabra de Dios, que si usted decide vivir conforme a la palabra de Dios, entonces Dios estará comprometido con usted. No es lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted dice, no. Es lo que dice Jehová, es lo que dice Dios, es lo que dice su palabra. Y Dios está diciendo en su palabra, capítulo 40, versículo 4, mire su libro. Salmo 44, ¿qué dice el versículo 4? Hoy tenemos que salir todos de aquí como candidatos a ser bienaventurados. Hoy es un día de recibir bendiciones de Dios. Salmo 40, versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4? ¿Cómo dice? Bienaventurado el hombre, ¿qué dice? Que puso en Jehová su confianza, ¿y qué más? Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Cómo son esa gente? Bienaventurados. ¿Usted quiere ser bienaventurado? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Una pregunta interesante que es el centro de nosotros hoy. ¿Tiene Dios suficiente poder para resolver los problemas que usted tiene? ¿Sí o no? ¿Quiere Dios resolver los problemas que usted tiene? ¿Sí o no? Cuando usted tenga tiempo, lea Isaías capítulo 53, versículo 4, y notará cómo Dios cargó en Cristo Jesús todas nuestras enfermedades. Notará, versículo 6, cómo el Señor cargó en Cristo Jesús todos nuestros pecados. Y notará cómo Dios ha dicho que
que por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Entonces, ¿por qué cargar lo que Dios cargó en Cristo? ¿Por qué no estudiamos su palabra? ¿Por qué no le creemos a Dios? Necesitamos entender que en Cristo Dios nos lo dio todo, que Dios cargó toda nuestra miseria, nuestra desgracia y tragedia en la persona de Cristo, y Cristo la clavó en la cruz. Dios quiere que seamos hombres y mujeres bienaventurados y bienaventuradas. ¿Es así o no es así? ¿Usted lo cree o usted lo sabe? Qué bueno, no dice ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Es posible que usted lo sepa. Hace falta que usted lo crea. Un versículo más, capítulo 41, versículo 1 al 3. Me encanta la Biblia. Recuerde que yo no estoy diciendo lo que pienso o lo que opino. Estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Qué dice el capítulo 41, versículo 1 al 3? ¿Cómo dice? Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en su tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad, y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Esta noche queremos orar por un grupo muy especial. Solo queremos orar esta noche por aquellas personas que tienen problemas que nada más Dios puede resolver. Hay problemas en los seres humanos que no lo puede resolver nadie, ni médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, nadie, solo Dios. ¿Se atreve usted a confiar en Dios esta noche para que Él resuelva su problema? A ver, ¿sí o no? Aquí viene el desafío. Levante la mano si usted tiene un problema que nadie puede resolver, solo Dios. Levante la mano conmigo. Déjeme aclarar esto de los problemas. Si usted tiene un problemita, que se le dañó el carro y lo puede arreglar un mecánico, eso no es un problema. Estamos hablando de problema, ¿se entiende, por favor? Si le duele una muela y hay que sacársela, eso no es un problema. Un dentista le saca esa muela. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Pero hay problemas. Por ejemplo, usted llega a su casa, el médico le dice, su caso no tiene cura. Usted llega a su casa y le dice el médico, usted tiene un problema, tiene una enfermedad, tiene un cáncer y se muere en una semana. Compadre, ¿eso sí es un problema? ¿O no? Entonces yo quisiera orar esta noche por casos que solo Dios puede resolver. Escuche, si usted sabe que su caso solo Dios lo puede resolver, póngase en pie conmigo. Vamos a orar para que Dios nos haga bienaventurados, para que Dios nos dé su bendición, nos haga próspero, para que Dios actúe en nuestro favor. En estas reuniones necesitamos acercarnos al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, al Dios Todopoderoso, a ese Dios que se hizo hombre y murió en una cruz por amor a nosotros, el que lo dio todo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios quiere que usted le crea, pero usted no le puede creer si no estudia la Biblia. La Biblia dice que para Dios nada es imposible, es Lucas capítulo 1, versículo 37. Salmos capítulo 94, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Estoy tratando, queridos, al leerle la Biblia, que usted confíe en Dios, que usted le crea a Dios, que entienda que Dios quiere el bien para usted. Porque si usted le cree a Dios, Cristo dijo, al que cree, ¿qué dijo? Todo le es posible. ¿A quién todo le es posible? Al que cree. Pero si usted no cree, ¿cómo le va a bendecir Dios? Yo le pregunto, ¿necesitamos creer sí o no? ¿Sí o no? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Galardonador, que bendice, que prospera, que ayuda, que tiene misericordia, que protege, que atiende a todo el que le busca. Y entonces, cuando la gente ve que Dios actúa en tu vida, cuando la gente ve el galardón de Dios en tu vida, la gente creerá no por lo que tú le dices, sino por lo que tú vives. 4 veces los médicos me han mandado a morir a mi casa.
sin ninguna esperanza. Y 4 veces en mi sueño Dios ha venido y me ha dicho, vamos, te voy a dar de mi vida para que me dé a conocer. Y aquí estoy. ¿Tiene Dios poder para librar de la muerte, sí o no? ¿De la enfermedad, sí o no? Entonces, ¿usted le cree a Dios? ¿Seguro? ¿Seguro que usted le cree a Dios? Mire qué cosa linda. Capítulo 128 de Salmos, versículo 1 al 4. Estamos usando un solo libro de la Biblia para que estas citas queden en sus manos y usted pueda leerla otra vez. Salmo 128, versículo 1 al 4. ¿Cómo dice el versículo 1? Salmo 128, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Qué dice ahora? Cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿qué cosa dice? Bienaventurado serás. ¿Y qué dice ahora? Y te irá bien. Y el versículo número 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Escúcheme ahora, por favor. Número 1. Si usted tiene un problema que nadie puede resolver, pero usted quiere ponerlo en las manos de Dios, y usted quiere confiar en Dios. Y como dijo aquel papá que trajo a su hijo un problema a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Si usted sabe que no cree, pero quiere creer, y usted sabe que tiene un problema serio en su caso, en su casa, un problema que ya nadie puede resolver, entonces queremos orar por usted en esta noche. Recuerde, no se hará conforme a la fe que yo pueda tener, se hará conforme a la fe que usted tenga. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Jesús siempre decía, conforme a tu fe te sea hecho. Yo tengo 39 años caminando con mi Señor. Me ha librado de todas las cosas que ustedes no se imaginan, aún de la muerte. O sea, mi experiencia con Dios es una historia, pero ahora falta la experiencia tuya con Dios. Y aquí viene el desafío. Amigo, amiga, hermano, hermana, quien fuere, ¿usted cree que Dios tiene poder para ayudarle y quitarle ese problema de encima? ¿Usted lo cree? ¿Es su problema un problema que solo Dios puede resolver? A ver, ¿sí o no? Entonces, vamos a hablar con usted. Por favor, recuerde, si su problema es un asunto fácil de resolver, por favor no se mueva, no venga para acá. Es cosa seria, es caso imposible que queremos presentarle a Dios. Y aquí pudiera contarle tantas historias y tantas historias. Amigo, amiga, hermano, hermana, si su caso es imposible para los seres humanos y solo Dios puede ayudarle, venga conmigo aquí al frente y vamos a presentar su caso delante de Dios. Venga. Pero recuerde, es un asunto imposible, solo Dios lo puede resolver. Venga conmigo aquí al frente, atrévase. Presentémosle los casos a Dios. El Señor dice, el que a mí viene no le echo fuera. Para Él nada es imposible. En la vida he visto muchos casos extrañísimos, raros, que solo Dios puede resolver y Dios actúa como Él quiere y ha hecho cosas maravillosas. Atrévase, pase al frente. Vamos a orar que se haga la voluntad de Dios en la vida suya. Recuerde, le dije, que no se hará conforme a la fe que yo pueda tener, sino a la fe que usted pueda tener, a la fe que usted tenga en Dios. Si usted le cree a Dios, Dios hace maravilla. Jesús dijo, al que cree, ¿qué cosa? Todo le es posible. Y recuerde que Dios nos dio a Jesús. Y en Jesús nos dio todo. A mí me gusta eso de Isaías capítulo 53, ¿Cómo lo dice tan claro el profeta Isaías con relación a las enfermedades? En estos días las enfermedades están acabando con los seres humanos. Están haciendo a la gente ir a la tumba con dolores. Ahora, oiga qué cosa linda dice la Biblia. Dice Isaías capítulo número 53, versículo 4, dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice ahora, mas
Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Murió Cristo por nuestros pecados? Sí. ¿Lo clavaron en la cruz? Sí. Murió por ti, murió por mí. No es cosa de nosotros, no. Es cosa tuya y mía. Cristo murió por cada uno, por ti y por mí. Si hubiera tenido que morir por ti solo, lo hubiera hecho. Si hubiera tenido que morir por mí solo, lo hubiera hecho también. Voy a pedir a los tres pastores, Pastor Irán y el Pastor Gerson, que vengan conmigo. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a poner esto en las manos de Dios. Recuerde, amigo, amiga, usted que nos sigue a través de la radio, a través de la internet o a través de la televisión, presente su caso hoy a Dios. Venga con su problema al Señor. He oído experiencias en cualquier rincón de la tierra, cómo Dios hace maravillas y milagros. He visto tantas cosas en mi vida, casos donde es imposible. Y luego los médicos dicen, no sabemos qué pasó, pero en realidad el milagro ocurrió. Yo le pregunto, ¿todavía tiene Dios poder para hacer milagros, sí o no? ¿Usted lo cree? Entonces, conforme a su fe, le sea hecho. Vamos a orar hoy por 3 grupos. Número 1, va a tocar a usted, amigo mío, orar por todas las personas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra. Pastor, hoy le va a tocar a usted orar por todas las personas que están presentes este día en este salón. Hermanos y hermanas, amigo mío, usted va a orar esta noche por todas las personas que nos acompañan, que no son miembros de nuestra iglesia, que vienen como amigos y amigas a escuchar la palabra de Dios. Y pido que me permitan orar por todas estas personas que tienen problemas serios. ¿Estamos listos para orar? ¿Puede comenzar, Gerson, por favor? Nuestro Dios y nuestro Padre que habitas en el cielo, glorificado y honrado sea tu nombre en toda la eternidad. Oh Padre Celestial, en esta noche rogamos que puedas ser con cada una de las personas que están escuchando este mensaje a través de la radio, a través del internet, a través de una pantalla. Rogamos que puedas bendecirlos abundantemente. Posiblemente hay personas que han escuchado este mensaje y tienen luchas, tienen dificultades, tienen problemas, pero rogamos, oh Padre Celestial, que puedas solucionar ese gran problema, esa gran dificultad, conforme a tu santa y divina voluntad. Tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y confiamos en tus promesas, porque tú eres el Dios de lo imposible. Oh Padre Celestial, te ponemos en tus manos a estas personas y que se haga tu divina voluntad. Lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Querido Padre, gracias por este momento tan especial. Aquí están tus hijos, tus hijas, en este estadio que hoy se convierte en un santuario para adorar tu nombre. Y deseamos que la presencia de tu Espíritu Santo pueda impresionar cada corazón aquí presente. Gracias por ese maravilloso don y por esa maravillosa promesa del derramamiento de tu Espíritu Santo. Bendícenos esta noche, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, queremos agradecerte porque muchos de nuestros amigos no solo han venido hoy, han venido ayer y antier. Y hemos venido, Señor, porque traemos necesidades en nuestros corazones, necesidades que estamos seguros que tú vas a suplir conforme a tu voluntad. Y queremos poner esas necesidades especiales de nuestros amigos que hoy han venido en tus poderosas manos, sabiendo, reconociendo y teniendo la seguridad que conforme sea más grande el problema, será más grande el milagro que veremos en nuestras vidas. Porque sabemos que tú tienes poder, Señor, y ese poder se manifiesta aún aquí en la tierra. Por eso ponemos en tus manos esas diferentes necesidades, confiando y esperando una pronta respuesta de parte del cielo. Señor, toma nuestras visitas, las que
mañana vendrán y las que seguramente se van a anexar en la semana, para que con tu bendición vengan y vayan con bien hasta sus hogares. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar y gracias por la presencia de su Espíritu que ha traído a cada una de estas personas. Señor, gracias por la manera tierna y hermosa como usted ha llamado a cada uno de los presentes a participar del estudio de su santa palabra. Queremos darle las gracias por todas estas personas que han pasado al frente, declarando al mundo y al universo: yo confío en Jehová. Señor querido, Padre amado, que cada uno de ellos y ellas desde hoy comiencen a ser bienaventurados y bienaventuradas, porque oyen, porque leen, porque guardan su palabra. Hoy presentamos ante usted cada uno de sus casos, que sean atendidos conforme a su gracia, a su amor, a su misericordia, a su bondad. Dios santo y eterno, rogamos que sus promesas se cumplan en cada uno de ellos y ellas. Usted nos dio a Jesucristo y con Él nos dio todas las cosas. Nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras quejas, todas las cargó en Cristo Jesús. Hoy le ruego, Señor, como ministro del Evangelio, que cada una de estas personas sean atendidas por usted. Que conforme a su amor y a su bondad, sus casos sean atendidos por el abogado que nunca pierde un pleito. Nuestro abogado, Jesucristo, y nuestro abogado presente, el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga en esta hora con su espada bendita, que es la palabra, y corte todas estas cadenas que pesan sobre estas personas. Que usted se glorifique en ellos y ellas, que en sus vidas se cumpla su voluntad. Que desde hoy se aferren a usted a través de su palabra y que nada ni nadie los aparte de su camino. Déjenos ver su gloria manifestarse en ellos. Señor, conforme a la fe de cada uno les sea hecho. Conforme a la fe que tengan en usted, reciban respuesta y bendición. Pido su misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Nos acogemos a su palabra, a su bondad, a su amor y a su bendición. Recibimos, oh Dios, por fe todas las bondades venidas de usted. Queremos ser bendecidos, queremos ser afortunados, queremos ser bienaventurados. Gracias por escucharnos, Señor. Y gracias porque usted responderá a cada petición presentada en esta hora, en el momento, en la ocasión y en la manera como usted considere. Déjenos ver su gloria, Padre querido, en este lugar. Déjenos ver su Espíritu trabajando en cada corazón presente y que en esta semana, Señor, cientos y cientos de personas se encuentren con Cristo Jesús y alcancen así salvación y vida eterna. Padre amado, gracias por respondernos. Gracias por fe. Agradecemos la victoria ganada en Cristo Jesús. Damos gracia, honor y olor a su nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.